Ongi etorri guztioi, bienvenidos a todas y a todos a DOTV, a Durangaldeko Telebista, a Ondoan Dot. Estoy bien acompañado hoy en esta noche. Además, este año no había tenido ocasión de saludarles, es verdad. El año pasado sí estuvimos con ellos, pero este año no hemos tenido la ocasión de estar con ellos y de poder hablar con ellos. Voy a presentarles a José Mari Macías, a Maya Olabarriaga, percatú, a Iñaki Pagora Barraga y a Eduardo Gaviria. ¿Qué tal estáis? Pues bien, con ganas de contarte cosas. Sí, ¿no? Sí. Oye, porque la semana pasada fue la presentación del diagnóstico de Abadiño Laguncoya, que trata de hacer más amigable las ciudades o los municipios, en el que ya... ¿Cuánto tiempo que presentasteis el diagnóstico? Pero este diagnóstico, ¿cuánto tiempo os ha llevado a hacer? Porque habéis hecho muchas reuniones en barrios, tal, habéis hecho muchas reuniones. Maya, que tú sabes la cuenta. No, Iñaki sabe mejor, pero no sé, muchas. Muchas Yo en reuniones barrios no he estado, ¿no? pero hemos Durante hecho mucho tiempo, bastantes. quiero decir, todo el año pasado, ¿no? Más o menos, Sí. ¿no? La primera reunión creo que fue el 25 de septiembre, la primera reunión de grupos focales. El Antes, 26. El 26 de septiembre. Antes sí. habíamos tenido más reuniones de preparación, pero así ya en plan oficial empezamos el 26 de septiembre del 17. Del 17. O sea, del año anterior. Sí. O sea, habéis tenido unas cuantas... Del Y 17, sí. hemos reuniones. hecho reuniones de grupos focales, hemos hecho 9. Y luego, claro, como en Abadiño los barrios bien alejados Sí. del centro, pues nos parecía interesante acercarnos también a los barrios, ¿verdad? Y hemos hecho otras 4 reuniones en barrios. A todos no hemos podido llegar, pero creo que han podido participar. Hemos hecho en Castelua, en Grediaga, en Mendiola y en Urquiola. Y a la Mendiola abajo gente de Sagasta. En fin, yo creo que hemos llegado a un abanico amplio de... Es que en extensión Abadiño es muy extenso, claro, de esta Urquiola. La extensión y las características también, ¿no? Están los núcleos poblacionales muy urbanos, pero luego los barrios muy rurales, con unas necesidades muy diferentes. Y luego hicimos un acto de fin de curso también, el 30 de mayo, que fue cuando ya terminamos todo el trabajo del diagnóstico de verdad, que lo hicimos en Grediaga, y yo creo que salió una reunión en la que estuvo muy bien, que invitamos a los grupos políticos que están en el ayuntamiento y participó bastante gente de la que estuvo asistiendo a todas las reuniones, y en ella pues presentamos todos los trabajos que habíamos ido haciendo a lo largo del año, vaya. Y desde mayo hasta esta semana que hemos hecho la presentación, por una parte nos ha caído el verano en el medio y eso son un mes y medio de parón, y luego pues hemos tenido también dificultades para tener el documento en papel, porque... ¿Por qué? ¿Este es el documento? Sí, ¿Este es el diagnóstico que se presentó la semana pasada? Eso es. ¿Por qué? ¿Habéis tenido problemas? Primero, al revisarlo, pues nos dimos cuenta de que había algunas cosas que no estaban como tenían que estar, les hemos ido a corregir. Después teníamos que negociar con el ayuntamiento la publicación. Queríamos que todas las personas que han participado en el diagnóstico tuvieran un ejemplar. Claro, ya que imprimir... ¿Todas las personas? Sí. Serían unas cuantas. Pues hemos contabilizado como unas 90. O sea, 90 copias de eso habéis hecho. No, hemos hecho más. Más, es un trabajo, ¿eh? Claro. Y eso... Y la traducción al euskera también retrasó el proceso. Y vamos, pues todo Sí, eso, que todo lleva su tiempo, que claro, es claro. Y lógico. pues, y no queríamos hacer la presentación hasta no tener el documento en la mano para poderlo entregar. O sea, la gente que venía a la presentación ya había recibido el documento en su previo. previo. O sea, el otro día fue la presentación, pero ya cada uno de vosotros y vosotras ya teníais el documento previo que se iba a presentar. Sí. Sí, y luego también es verdad que una cosa que nos retrasó, bueno, no es exactamente un retraso, para nosotros fue una satisfacción, ¿no? Nosotros pensábamos que una vez que tuviéramos el borrador del documento, el borrador definitivo, cuando se lo pasáramos a la gente para que dijeran si había algo que corregir, pues nos dijeran que faltaban 3 comas y que todo lo demás bien. Y no sé si tuvimos 40 y tantas o 50 y tantas enmiendas, algunas de las de leer un rato.
Lo cual quiere decir que las personas que habían tomado parte en la elaboración se seguían sintiendo vinculadas con la historia, aunque lleváramos 2 o 3 meses sin dar señales de vida, ¿no? Señales de vida con respecto al documento, ¿no? Y eso la verdad es que, bueno, supuso otro tiempo más a utilizar, pero vamos, a nosotros nos resultó agradable ver que la gente estaba todavía encima del asunto. Sí, porque al final resulta diagnóstico más enriquecedor, aunque retrase un poco su elaboración, ¿no? Pero bueno, al final, si cada uno presenta enmiendas también, es que al final se siente parte del producto al final, ¿no? Sí, que además eso es algo que nos importaba mucho, pero desde el principio, o sea, desde el principio la calidad del documento, hombre, pues lógicamente cuanto mejor, pues mejor. Pero en realidad lo que nos importaba es que la gente tomara parte, que no lo hiciéramos entre 4, sino, pues, mira, entre 90, por ejemplo, ¿no? Y que la gente entendiera que era suyo. De ahí, por ejemplo, pues José María ha comentado que se le ha dado un ejemplar a cada uno de los que participó. Los 90 aparecemos como autores del documento, en el propio documento, porque una parte muy importante del asunto era que la gente entendiese que era algo hecho entre todos, ¿no? ¿Habéis quedado contentos? Creemos que sí. La valoración personal de cada uno de vosotros, ¿cuál es? Hombre, a ver, hacer el diagnóstico es, de todo este proceso, de todo este proyecto, creo que es la parte más fácil, que es mirar cómo ves tu pueblo y sugerir cosas, ¿no? Pero así, sin muchos filtros, sin muchas... Era un poco, el primer día lo dijimos, valen todas las opiniones, todo se recoge y al final pues el documento recoge esa suma sin cribar de un montón de ideas. Entonces pues estamos satisfechos porque ha habido esa voluntad de aportar muchas cosas. Yo creo que ahora decía que era lo más fácil porque ahora viene lo difícil. Ahora lo que nos toca hacer es decir, mira, pues de todas estas cosas que aparecen aquí, algunas pues fuera de contexto, no muy bien definidas o incompletas, todo esto que son cosas que vemos negativas y cosas que creemos que se quieren mejorar, tenemos que convertirlo en una serie de propuestas o de acciones, porque vamos a hablar del plan de acción, acciones ya definidas, comprobables, medibles. Y eso es lo que no tenemos que abordar ahora, lo importante y lo difícil, ¿no? ¿Ahora es más importante y más difícil pasar a la acción? Sí, yo creo que sí. Bastante más. Es muy del país. Sí, es decir, lo que nos parece que está mal, que eso tenemos una soltura terrible, pararse a pensar cómo se arregla eso, que está mal o que falta, pero claro, no en líneas generales, sino con algo que, una vez dicho hay que arreglarlo así, eso sea presentable, ante el ayuntamiento en este caso, y sea controlable a posteriori. Entonces eso es lo difícil, ¿no? Porque claro, que el tráfico sea fluido y haya muchas margaritas en las cunetas, eso es sencillo de hacer. O en mi casa hace mucho ruido el basurero, pero a la hora de buscar soluciones concretas, viables, posibles, realistas, bueno, la cosa es más... Para empezar, da menos satisfacciones porque es mucho más terapéutico despotricar y quejarte, y luego, bueno, pues tiene su dificultad. Pero habrá cosas fáciles, ¿no? Habrá cosas más sencillas y cosas más complicadas, ¿no? Hay cosas que se han hecho ya. Mientras estamos haciendo el diagnóstico, hemos seguido manteniendo contacto con el ayuntamiento, hemos tenido varias reuniones con la Comisión de Bienestar Social y con algunos otros concejales. Y cosas, por ejemplo, que salían en el diagnóstico. Había un servicio que había puesto en marcha el ayuntamiento vía WhatsApp, que era Infoabadiño, y que había dejado de funcionar. Pues salió unas cuantas veces en las reuniones de diagnóstico, se lo comentamos al ayuntamiento cuando estuvimos hablando con ellos y se puso en marcha, eso se puso en marcha. O algunas pequeñas, una fuente que faltaba detrás de la Casa de Cultura de Rota. Alguna rueda de alguna acera que alguna rueda de alguna acera. Cosas un poco sencillas se han ido haciendo sobre la marcha. Pero bueno. Luego hay otra cosa de toda esta historia que siempre se nos olvida contar y siempre queda un poco en segundo plano, y yo creo que es muy importante. Y es que al final de lo que estamos hablando es de la amigabilidad de Abadiano y de pensar un pueblo para las personas mayores. Y eso no es lo mismo que hacer la carta de reivindicaciones al ayuntamiento. Pongo un ejemplo. Sale en todas las reuniones, o cuando estamos hablando del aspecto del pueblo, la limpieza, las cacas de los perros. Claro, ¿eso qué tiene que ver con la amigabilidad del pueblo? Pues hombre,
A nosotros nos importa si una persona mayor, por culpa de la caca de un perro, se resbala y se cae. Quiero decir que ese filtro de pensar en el pueblo y en las necesidades que las personas mayores tenemos en el pueblo y de enfocar nuestro punto de vista los problemas municipales va más allá que esa lista de reivindicaciones sin más, porque no estamos haciendo el programa de ningún partido, estamos haciendo el que nosotros queremos proponer que sea una solución para que el pueblo sea amigable con los mayores. Y luego, por otra parte, eso tiene que animar a la participación. Y entonces, más que estar haciendo, pues eso, la lista de cosas, nos importa que la gente se preocupe y que mire su pueblo y que establezcan relaciones y que hablemos entre nosotros. Otro ejemplo. A mí me parece que ha habido alguna persona que a la hora de aportar ideas, pues hombre, decía las cosas un poco generales, pero se preocupaban de que en todas las reuniones hubiera café y rosquillas. Y las aportaban y cuando no había las hacían. Pues ese espíritu de participación, de aportar en todas las reuniones el rato de café y esa convivencia entre todos y el empezar a conocerse. Hemos dicho al principio que Abadiano es un pueblo de muchos barrios, ¿no? Entonces gente de distintos barrios que no se conozca y que pueda hablar entre sí y que pase de decirse hola y adiós a pararse un ratito en la calle y hablar cómo van las cosas, esa participación también nos importa mucho. Sí, no, siguiendo con la misma idea, un poco también decir que eso, ¿no? Que no se trata solamente de una lista de exigencias o de cosas que vemos mal, que las tiene que arreglar el ayuntamiento, sino que muchas veces muchísimas cosas pues tenemos que ser nosotros los propios autores, ¿no? Es decir, va a venir de las cosas que hagamos nosotros, no solamente de lo que exijamos a los demás, sino también nosotros, ¿no? Cómo nos comportamos, somos amigables en el trato, en el municipio, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de las cacas, pues sí, el ayuntamiento recogerá las cacas, pero los perros al final, pues muchos los manejamos nosotros. No son funcionarios municipales. Es cuestión muchas veces tienen dueños y dueñas. De educación, sí. y nos gustaría también profundizar en esta fase, esa otra parte, ¿no? Que no solo se trata de una lista de reivindicaciones o de cosas que arreglar o externas, sino también ver desde el punto de vista de cada uno de nosotros qué podemos aportar en esa amigabilidad al pueblo, ¿no? Comentaba José María antes, no sé si este tema le preocupa, lo de cuando pasas al plan de acción, que no vais a hacer la campaña electoral o el programa electoral de ningún partido. ¿Eso te preocupa? ¿Alguien te ha dicho algo? ¿O es una preocupación tuya? ¿O no, por la época en la que estamos? ¿O? No, a ver, en esta época, pues claro, piensas más en programas electorales y en campañas, pero vamos, lo que quería decir es que no vamos a preocuparnos de decir a los partidos lo que tienen que hacer. Vamos a preocuparnos de decir cómo vemos el pueblo. Y si los partidos son listos, ahí van a tener una fuente de información, de inquietudes de la gente de a pie, de la gente normal, que si quieren aprovechar, las aprovechan, y si no, no hay a ellos. Pero nosotros lo que buscamos es eso, el dar la mirada de los mayores sobre la amigabilidad de nuestro pueblo. ¿Ya va a dar tiempo? ¿Ya tienen las acciones los partidos políticos? ¿Perdona? ¿Tienen las acciones ya los partidos políticos? ¿Ya va a dar tiempo? Estamos ya, Sí, el documento lo tienen. Bueno, aparte de que ha habido reuniones con ellos, reuniones periódicas, el documento lo han tenido a la vez que nosotros, vamos, después de corregirlo, de las aportaciones y tal. Lo que pasa es que, claro, el documento todavía es una especie de información en bruto, es decir, son lo que la gente quiere o lo que la gente ve bien o mal. Lo siguiente, ya lo han utilizado, lo ha utilizado el propio ayuntamiento, lo han utilizado algunos partidos, como es lógico, claro, si a ti te pasan un documento donde te ves que la gente insiste en que hay algo que falta o algo que está mal, pues lo lógico es preocuparte por arreglarlo, por dotar de eso que falta, ¿no? Pero será de un uso más directo y más práctico cuando lo transformemos en el plan de acción. Porque entonces ahí sí que ya las cosas serán más concretas y sobre todo no serán intenciones o deseos, sino algo que se puede programar, realizar, presupuestar, o a veces no directamente ligado a un presupuesto, sino que, como está Iñaki, cosas que se pueden simplemente programar. O sea, que las bicis no atropellen a ancianos, me da igual, los niños o curas párrocos, no es una cuestión de poner guardias con escopetas en todas las esquinas, es una cuestión probablemente de educarnos todos un poco. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también van a llegar al ayuntamiento, pero probablemente no son cosas directamente ligadas a un presupuesto, sino a una planificación más a medio plazo o planes educativos. Y luego hay cosas que no son estrictamente municipales, ¿no? Porque
una de las áreas que en las que hemos estado trabajando ha sido sanidad, y otra área transporte. Pues esas son cosas que de instituciones supramunicipales. Entonces, bueno, pues no solamente vamos a plantear al ayuntamiento lo que queremos, habrá cosas que igual tenemos que hablar con otros municipios de la mancomunidad y llevar a la mancomunidad nuestras inquietudes, o Osakidecha, o lo que sea ya más comarcal o... Claro, claro. Me imagino yo también que, siendo como es, conociendo un poco a Badiño, las necesidades serán diferentes si es Mallena, si es Celayeta, si es Montserrat, si es Urquiola, si es Gastelua, ¿no? Por decir algunos, ¿no? Imagino que serán diferentes, ¿no? O no, igual me confundo, no sé. Algunas cosas son comunes. Algunas comunes. Probablemente las vivencias de las personas mayores sean similares. Hay problemas que son comunes, que aparecen en cualquier sitio, y luego hay cosas que son claramente diferentes. Claro, las necesidades que puede tener una persona que vive en un caserío aislado en Sagasta y tiene 80 años, pues no son las mismas. Me explico mal, las necesidades probablemente sean las mismas, acompañamiento, facilidad de transporte y tal, pero las vías de solución son muy diferentes ahí o en un núcleo urbano. Y luego en nuestro pueblo además hay otro problema, y es que, y eso es, no sé si es culpa, pero nos toca a los ciudadanos del pueblo, que decidir que se pone un servicio tiene otra complicación, además de ponerlo, que es dónde se pone. Porque claro, yo me acuerdo que hace muchos años, como soy muy mayor puedo contar anécdotas, en La Rioja surgió un movimiento que decía Logroño no es Bilbao, queremos Puerto de Mar, ¿no? Que era un rollo un poco surrealista en torno a las reivindicaciones autonómicas. Pues a veces en Abadiano pedimos Puerto de Mar también, ¿no? Y bueno, pues con esas cosas hay que irse bandeando. Lo que pasa es que nosotros, sí que es verdad que en otros pueblos el movimiento de ciudades amigables y el diagnóstico del plan de acción en realidad ha sido una especie de cómo hacer para que los técnicos municipales diseñen un programa a medio plazo, ¿no? Y eso, bueno, les ha llevado a otras situaciones y a otros problemas. Y sin embargo nosotros no estamos en esa historia. O sea, nosotros desde el principio lo que queríamos hacer es reunirnos y mirar a ver qué cosas nos gustaría mejorar o cambiar a nosotros. Inevitablemente va a pasar por presentarle al ayuntamiento un plan de acción, que ellos lo ponderen, lo acepten, lo rechacen o transformen. Pero bueno, nosotros vamos de decir que queremos y de intentar hacerlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nos está llamando la atención que a veces de otros municipios nos llaman para que expliquemos cómo se monta la infraestructura de este asunto. Las reuniones Sí, y demás, motor, el equipo. tipo de Motor, que es el grupo que coordina y tal. Y entonces a veces te encuentras con situaciones, no hay que señalar, pero en algún pueblo nos ha pasado, de que te preguntan, quieren que vayas a explicarles cómo se organizan las reuniones del grupo motor, y el diagnóstico ya lo ha hecho el técnico municipal. Que a lo mejor es una vía válida, ¿no? Pero nosotros estamos en otra historia. Tan es así que ahora, a la hora de hacer el plan, para hacer el diagnóstico, las reuniones en las que nos juntábamos por grupos para, bueno, recabar opiniones o pareceres, las coordinaba una empresa externa. En cada grupo hay una coordinadora, y ahora en el plan de acción vamos a intentar hacerlo nosotros. Ya vosotros, ya. Sí. Por continuar con ese espíritu de que no estamos ayudando a unos técnicos a hacer un plan, sino que estamos intentando hacer entre nosotros algo que sirva, que nos puede salir estupendamente o no, pero que no nos da igual. Hombre, preferimos que salga bien, pero que el objetivo es, pues eso, ver si somos capaces de ver qué hacemos nosotros, qué aportamos nosotros al pueblo, a unas sabiendas de que al final eso pasará en muchos casos por el presupuesto municipal, en otros no. Yo creo, Eduardo, que haga un técnico municipal un diagnóstico está bien. Sí. Pero desde el punto de vista del técnico, claro. Me imagino yo, desde el punto de vista del ayuntamiento y del técnico, Claro, que claro. tiene su edad. Sí. El técnico tendrá su edad, lógicamente, pero cada uno en su momento ve las cosas diferentes. Si le Y pides su- a un niño, el niño ve otras cosas. No, y su conocimiento. Nosotros nos va a pasar que cuando queramos concretar en acciones, a ver, yo no sé cuánto vale cambiar 2 semáforos de sitio, ni cómo hay que planificar la circulación de una calle para que, es decir, que Sí, que puede ser tenemos clarísimo complicado que o... los pues, técnicos tienen su papel, o sea, vamos, como un fontanero o un albañil, es decir, que lógicamente. Es que este proyecto, que no es un invento nuestro, evidentemente, y siempre lo hemos dicho, que nace de la Organización Mundial de la Salud, tiene 3 patas, ¿no? La pata política, la pata técnica y la pata de participación ciudadana. Pero la otra característica que nos gustó de este proyecto, y que algunos municipios creemos no lo han llevado a cabo, es que es un proyecto que tiene que ser de abajo arriba. Es decir, que son los mayores los que intentan reunirse para plantear sus inquietudes,
Y esas inquietudes las comparten con el ayuntamiento, con la corporación, y está la visión técnica, pero siempre intentando que sea ese proceso de abajo hacia arriba, que al final esté arriba el ayuntamiento, la diputación o quien sea, pero que todo el movimiento sea empujado por los de abajo, por los mayores. Y en esa es en lo que estamos en Abadiño. Sí me da la sensación de que Abadiño y Nabucco ya está más avanzado en la comarca, o que sois los más avanzados en la comarca, ¿no?, con respecto a otros municipios. O es porque tenéis una buena comunicación, no lo sé, que también puede ser, ¿eh? Pero con respecto a otros, porque sí, aún hacemos de vez en cuando viene un colaborador también aquí con nosotros, y sí nos dice una vez que se han hecho un pequeño diagnóstico sobre unas cosas con respecto a Durango, de cómo tienen que ser los bancos y demás. Pero bueno, no sé si se ha hecho algo al respecto o solo se ha quedado ahí en papel y no se ha seguido. Es mi impresión que vosotros estáis más avanzados en la comarca. No es que estemos ni más avanzados ni menos, yo creo que somos más participativos. Yo creo que los mayores de la ¿Os involucrado más? Estamos mucho más implicados, hemos tomado más cartas en el asunto, hemos tirado más del carro. Yo creo que en Durango, por lo que hemos visto, pues hay unos técnicos municipales que son los que están dirigiendo. Me da esa sensación, tampoco lo conozco muy a fondo. Y sin embargo, en Abadiano se ha dado al revés, ¿no?, que hemos sido nosotros los que nos hemos organizado, los que hemos planteado al ayuntamiento cómo lo queríamos hacer, el ayuntamiento le ha parecido bien, pero no nos ha puesto un técnico que organice las cosas. Esa empresa externa que ha venido a ayudarnos en el diagnóstico también fue una propuesta nuestra, y el ayuntamiento pues lo aceptó y la contrató. Pero eso es lo que nos diferencia de Durango, no más avanzados, sino otra manera, otro estilo de hacer las cosas, yo creo. Y ha habido, creo que, más participación. En Abadiño. Sí, en Abadiño. Sí. Con respecto a la cronología que plantea la OMS para lo de ciudades amigables, Durango está más avanzado que nosotros porque los pasos son diagnóstico, plan de acción, ejecución, revisión, y Durango creo que está ya en la primera revisión. A nivel de Euskadi también hay algún otro que está ya en Bilbao, por ejemplo, está por la segunda revisión, y a nivel de Teruel Estado hay unos cuantos. Lo que pasa es que nosotros somos los primeros que hemos hecho las cosas como nos dijeron que había que hacerlas. Quiero decir, si te lees el documento base de la OMS, del que salen luego todos los demás, de Euskadi y Nabucco, pues lo que dice es lo que comentaba antes José Mari, ¿no?, que lo que tienen que hacer es reunirse las personas mayores, empezar a trabajar y que vaya la cosa de abajo arriba, ¿no? Entonces, nosotros solemos hacer chistes porque algunas veces ya nos han llamado de algún, pues no sé si calificarlo jornadas o congreso así del IMSERSO, que es el representante a nivel estatal de la OMS, un poco en plan de detalle exótico, ¿no? O sea, sí, es verdad, sale el técnico de Madrid y explica no sé qué, la técnica de no sé dónde, y luego salen dos vejetes simpáticos que explican cómo han hecho eso ellos. Y entonces te llevan allí porque le resulta exótico que lo hayas hecho como ponen los papeles que hay que hacerlo, ¿no? Igual en ese sentido estamos algo más avanzados, bueno, no sé, o somos distintos. Pero ahí me da la sensación, Creo que el norte del proyecto también es un poco diferente, ¿no? No sé, que para nosotros, hombre, sí es importante, como hemos dicho, el resultado, no que salga de ahí, el diagnóstico que hagamos, pero casi es tan importante o más el proceso que se ha seguido, ¿no? La participación, el hacer que la gente, como decía José María antes, se conozca entre sí, de diferentes barrios, que haya convivencia, que aprendan a trabajar en conjunto, en grupo, respetándose unos a otros. Entonces hemos buscado más eso, de ahí que también, pues quizá, como decías, hemos publicitado o hemos dado a conocer más pues las reuniones, el ambiente que se iba generando, pues también porque buscamos eso, ¿no? Generar un ambiente sano, bueno, donde la gente participe, esté a gusto, porque pensamos que, no sé, que en el pueblo no van a venir necesidades no solamente de este proyecto, sino cualquier otra cosa que queramos abordar, ¿no? Pues fíjate, José María Zamacona, que si me ve ya viene reclamando, llevan meses reclamando que los bancos que hay en Ezcurdi son de piedra y en invierno son muy fríos, no hay Dios que se siente, y en verano, cuando pega el sol, te quemas. Y está reclamando una y otra vez que se cambien esos bancos por unos bancos de madera. Y eso está dentro del diagnóstico que se hizo de Ciudades Amigables de Durango. Pero bueno, han pasado los años. Y están en la primera revisión, Eduardo, o la segunda o tercera, están revisando mucho en Durango. De bancos de piedra se Amaya mucho. Amaya tiene una experiencia muy ¿Por qué? Yo lo tengo, no, porque lo tenemos ahí en nuestra plaza. Y entonces, bueno, hicimos una obra ahí y no se consultó, no se tomó parte en lo que se iba a poner allí. ¿Qué tipo de banco? Alguno decía que había que
se tenía que hacer una comisión para seguir la obra y tal, y resulta que al final nada. Entonces el arquitecto cogió y puso, bueno, pues hay unas piedras o cemento, yo creo que no, ni son piedras, es un cemento. ¿Qué plaza es? En la del ambulatorio, en Matiena. En Matiena. Y entonces allí, Sale para en el que no se diagnóstico haga, la sí, foto. hay una foto, para que no se haga una cosa hay que ir allí, mirar aquello y decir, esto no, hay que hacer otra cosa. Y es verdad, allí había unos bancos que la gente se sentaba y ahora esos otros que están, nadie se sienta. Pero es que es lógico, lo que has dicho, en invierno son fríos y en verano calientes. ¿De qué más? Nada. Pero José María Zamacona y Amaya tienen razón. Una cosa es el museo que quiere hacer el arquitecto y otra cosa es la necesidad de las personas para sentarse. Claro. Y Sí, seguramente claro. encima de esos bancos ahora ya falta una sombra. Seguramente. Es que eso es un buen ejemplo de cosas en las que hay responsabilidades compartidas. Claro, la plaza ha quedado muy bonita, o sea, estéticamente, bueno, al que le guste, no, a mí me gusta. Estéticamente ni una pega. Los bancos ergonómicamente cero pelotero. Pero claro, es que hubo una reunión para que los vecinos decidieran qué tipo de mobiliario se ponía. Y a esa reunión no fue nadie, sí, claro. Yo es que, creo que no, ¿eh? sí, Pero bueno, es sí, igual. Yo te digo porque yo lo pregunté y entonces me lo dijo un vecino. Entonces, claro, a veces se combinan varias cosas, ¿no? A veces el técnico tiene en la cabeza cosas que pueden ser válidas desde su punto de vista, pero que a lo mejor no satisfacen al ciudadano. Más bonitas, más estéticas igual. Puede ser, ¿no? Y luego a veces también, pues lo que comentábamos antes, que nos gusta mucho más quejarnos que tomar parte, que es una de las cosas que nosotros queremos potenciar, ¿no? O sea, que tomar parte, también quejarse, ¿no? Pero bueno, tomar parte, ¿no? Amaya nos está muy... No, ¿Aún no te bueno, enteraste de esa reunión o...? es igual. Eduardo ha dicho que le gusta. Es horrible. Claro, esa es otra cosa que siempre nos va a pasar. O sea, el que piense que por hacer un diagnóstico y hacer un plan de acción y tal, todo el 100% de la ciudadanía va a estar satisfecha con el 100% de las cosas, es un iluso. Porque para empezar esto, ¿no? O sea, los criterios estéticos, por ejemplo, son no solo eso. Yo tengo opiniones con respecto a cosas de jubilados que no voy a decir aquí para no desprestigiar el movimiento, ¿no? Quiero decir que es imposible que el 100% quede... Pero bueno, se puede ir avanzando. ¿Qué más haría falta? Hemos dicho de los bancos, pero lo más urgente, ¿qué sería, por ejemplo? Lo más urgente o lo que habéis visto vosotros en las excursiones que habéis hecho, que habéis visto muchas cosas, pero que una vez os acompañé yo y ya cogía una... ¿De cosas realizables o irrealizables? Pues yo creo que realizables, ¿no? Porque irrealizables, hombre, no sé si es imposible, nada es imposible, ¿no? Tal vez requiere más tiempo, ¿no? O más dinero igual también, ¿no? Otro proyecto, ¿no? Pero habrá cosas sencillas también que... Poner las cosas de otra manera. A mí me parece que de cosas realizables, por ejemplo, en mi barrio, en Celayeta, hay un problema. Y es que hay gente a la que le correspondería ir al consultorio que está en Celayeta y tiene que ir al de Matiena porque se ha quedado pequeño. ¿El de Celayeta se ha quedado pequeño? Sí, entonces es una cuestión que, claro, pues eso el ayuntamiento no lo puede resolver. No, Tiene que hecha, como resolver. decía, El ayuntamiento podrá ceder locales o lo que fuera. Eso es una cosa realizable. Te decía lo realizable y irrealizable porque hay una cosa que aparece siempre y que es dificilísimo de resolver y es la soledad. La soledad trágica, porque la soledad asumida libremente, pues eso es una historia personal, ¿no? Pero hay gente mayor que su problema real es la soledad y están solos, pues por biología, o sea, porque se han ido quedando solos, pero a veces también por fisiología, o sea, porque es gente que encima de estar sola vive en un tercero sin ascensor o en un caserío del que no... Y ese es un problema al que le hemos dado 1000 vueltas, pues nosotros y en cualquier pueblo que se hayan dedicado a organizar esto. Y es de muy difícil solución, porque no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de muchas más cosas. Una cuestión de dinero sí sería que alguien, no sé en qué instancia de la administración, se plantee que no necesariamente toda la gente que no sea suficientemente autónoma para vivir sola tiene que vivir en la cabeza de comarca de Duranguesao en residencias que ni tan siquiera controla la Diputación porque no son suyas. O sea, eso también son cosas realizables. Lo que pasa es que son cosas que plantearemos, pero que ya entendemos que el plazo es largo o muy largo, ¿no? ¿Hay mucha gente que vive sola? No lo puedes saber. Claro, es que esa es la primera dificultad. El ayuntamiento no te puede dar esos datos por protección de datos. Hay gente que vive sola y vive estupendamente sola porque es como quiere vivir.
que no puedes ir a preguntarle a la gente, tú vives solo y estás mal. Nosotros no podemos ofrecernos, o sea, nosotros no podemos tener ese listado y hacer un plan de acción que resuelva el problema de la soledad. Podemos llegar al planteamiento, como estaba diciendo Eduardo, de decir, mira, nos preocupa como equipo, como colectivo de personas mayores del pueblo, ayudar a acompañar a aquellas personas que nos lo pidan y que se dirijan a nosotros o a quien sea, a la asistencia social o a quien sea, y que cuenten con nosotros para tener ese apoyo, pero no podemos dar más pasos en ese tema. Pero si habéis encontrado con gente sola, Sí. Bueno, que le gustaría estar en otras circunstancias o... Claro, pero esas son cosas que sabes, pero que no puedes hacer de dominio público. Entonces es la típica necesidad que hay que satisfacer sin hacerla evidente primero. Quiero decir que si tienes 300 niños hace falta una escuela. Entonces no hay más que contarlos, 300, una escuela. Pero hay necesidades de este tipo en las que, y claro, yo creo que eso hace, por eso no se satisfacen, o sea, en las que habría que poner los medios por delante sin que la necesidad se haga evidente en una estadística o en una encuesta. O sea, la historia sería pensar qué servicios podríamos ofrecer para que poco a poco y de manera voluntaria o ayudados si lo necesitan y lo piden, gente que está sola tenga otras relaciones, otras opciones, ¿no? Que igual no todo el mundo querría una residencia, eso también. No, yo no hablo de residencias. Igual la solución no es una residencia, igual hay otros caminos para atender esos problemas. Si lees por ahí, pues hay países en los que están planteando la vivencia en común, o sea, la convivencia entre mayores y jóvenes. Mayores que tienen casas muy grandes, en Navallano nos hemos encontrado gente que dice que tiene casas enormes y las que utilizan el 30% de la casa, y gente que no puede ir de alquiler. Pues las políticas municipales y supramunicipales podrían plantearse ese tipo de soluciones. Eso en ciudades grandes se está dando, sobre todo jóvenes que no tienen opción a vivir en un piso y comparten con una El cohousing, que hoy es la palabra de moda para hablar de ese asunto, ha salido en nuestras reuniones unas cuantas veces y es otro tema, pues... ¿Ese tema? Sí. Sí, yo creo además que es un problema, antes cuando decías hay muchos, pues bueno, yo sí creo que los hay. Quizá hoy en día no sea un problema muy gordo que tenemos ya, pero yo sí creo que la evolución va a ser que esa problemática va a ser cada vez mayor. Cada vez más grande. Cada vez más grande, y además, entre otras cosas también, porque has citado las residencias y como dice José María, pues cada vez se tiene generaciones que ya estamos llegando a esas edades, pues la residencia no la vemos tampoco como muy viable o factible, ¿no? Pues para nosotros mismos. Entonces, o somos capaces de buscar nuevas formas o ese problema va a ser cada vez más acuciante, ¿no? Sí. Claro, es que con eso está pasando, con lo de las residencias, y pasa un poco como lo de las asociaciones de jubilados. De antes era el hogar del jubilado, que de lo que se trataba es que hubiera un local con calefacción para que los abueletes jugaran al mus. Y ahora salimos en la tele porque vamos a protestar a Bilbao y nos sacan en la tele qué graciosos estos señores mayores, sin darse cuenta de que, claro, es que aquel jubilado de 80 años que estaba hecho un Cristo porque estaba jodido y tenía que jugar al mus con calefacción y tal, está ahí, porque está ahí, pero hay un porcentaje enorme de jubilados con perfectas condiciones vitales, con intenciones de hacer cosas. Claro, las residencias que están ahora planteadas, en realidad, para entrar en una residencia de las que hay, por ejemplo, por el Duranguesao, lo primero que hacen es baremar tus incapacidades. Pero si es que a lo mejor no soy incapaz, si es que a lo mejor lo que estoy es solo. Entonces, esa necesidad es la típica cosa que, bueno, está ahí, de momento no hay soluciones, pero no es una necesidad que vaya a desaparecer, como dice Iñaki, va a ir a más. A veces hay cosas sencillas. Antes estaba pensando, por ejemplo, en Navadiño y en más sitios, pero en nuestro pueblo, el ausotaxi para mucha gente ha supuesto una ventaja terrible. O sea, el hecho de que puedas llamar por teléfono, oye, que soy fulanita del caserío tal, que me vengáis a buscar y que tengo que ir al médico a hacer recados, y que haya un taxi que por muy poco dinero la bajen y la suban, pues le da un grado de autonomía terrible, porque antes tenía que llamar al hijo que estaba trabajando y le remitía a la cuñada que no podía ir, en fin, y al final no llamaba. Entonces, a veces hay cosas de esas. Claro, cuando se montó, yo no sé qué estudios de viabilidad económica hicieron, me imagino que ninguno o muy pocos. Se sabe que hay esa necesidad, pero es imposible cuantificar ni cuántos lo van a usar ni cuánto te va a costar. Pero a mí me parece que hay cosas de esas que hay que ofertar simplemente porque se sabe que está la necesidad sin cuantificarla. Claro, también es verdad que en función de qué estemos hablando,
pues la entidad que tiene que ofertar determinadas cosas no es un ayuntamiento de 7.000 habitantes, porque no hay capacidad, tiene que ser o la Diputación, o Osakidetza, o yo qué sé, ¿no? Pero los tiros tienen que ir por ahí. Además yo no creo que sean necesidades, porque a mí es que va a surgir el problema de, a ver, si que haya viejos es un problema, hay una solución clara, que es hacer jabón, digo con los viejos. Claro, es que hay un problema, no hay un problema, es la vida que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, porque hay una solución que es no vacunar a nadie también. O sea, mejoraría bastante la problemática de los viejos, ¿no? Es que hay un problema, coño, hay un problema, hay unas circunstancias vitales. Afortunadamente hemos llegado a esas circunstancias, porque claro, yo prefiero vivir 80 años que 50, y entonces como sociedad tendremos que afrontar las circunstancias nuevas, ¿no? Es una cosa... Y luego, bajando un poco más a un terreno más del día a día, más cotidiano, yo creo que otra de las cosas que hemos hablado y que nos gustaría aportar algo en su solución es la articulación del pueblo. Yo creo que... todo el pueblo. En la medida de lo posible, por lo menos los 3 núcleos urbanos más potentes. Monsaraz, Matiena, porque en realidad son como entidades muy independientes, ¿no? Y no sé, yo sé que hay otros municipios por ahí que se pelean por la desanexión. Nosotros peleamos por la anexión. Creo que hay que encontrar soluciones y buscar ideas, y el ayuntamiento tendría que esforzarse en financiar esas ideas. Estoy pensando en que el presupuesto municipal se va en 13 fiestas de barrios, algunas con poco dinero, pero al final hay, cada cofradía tiene su subvención, y igual, porque el dinero al final también es importante, ¿no? Igual podría darse una vuelta y hacer solo una fiesta patronal, y que los hosteleros se encarguen de las fiestas de sus barrios. No serás nunca concejal de ese. Es que ahora que estamos en campaña electoral, Nunca. Ahora que estamos en campaña... Déjalo que dice. Bueno, decía que los hosteleros se busquen la vida y que las instituciones busquen otros caminos para hacer menos fiesta y más sociedad intergeneracional, más sociedad integrada, más sociedad que comparta cosas más allá del pinchopote. Vamos a marcharnos un momento a publicidad y voy a contestarle ahora a José Mari. Está muy bien explicado, pero como decía Eduardo, es algo imposible, Navadiño. Ahora venimos.